Vamos a comenzar nuevamente entonces. Eh, Miren, no sé si... Lo que pasa es que yo le estaba haciendo una pregunta, entonces me empecé a preocupar cuando no me respondieron. Entonces, no sé si se alcanzó a ver el video de introducción. Lo bueno es que tenemos dos clases, entonces igual podemos sacar esto adelante, no se preocupen. El video de introducción lo alcanzaron a ver. Pónganme en el chat, por favor, sí o no. Ah, y por el chat, si me pueden colocar el nombre de las personas. Ya, ya, lo alcanzaron a ver. Entonces, vamos a ir, para no perder tiempo, a nuestro PPT que estábamos revisando. Como les digo, les pido entonces que coloquen en el chat su nombre y su curso a las asistentes. Esta grabación se va a subir después al blog de historia a las que vienen llegando. Y el que quede en el chat queda el registro de las personas que alcanzaron o sea, que estuvieron acá. Bien, como les decía, este es el PPT que estaba en base al video, y en base al video, ¿verdad? Estábamos hablando de que la globalización comenzó en un proceso, como lo dice ahí, cuando aquí en Chile se produce el golpe militar, el año 73. Pinochet decide cambiar el sistema económico que teníamos hasta ese momento. El sistema económico anterior era el modelo Easy, que consistía en sustituir las importaciones, o sea, no traerlas de afuera y ojalá producirlas en Chile. Easy, industria sustitutiva de importaciones. Entonces, este sistema se va a caer, es por eso que Pinochet le hace tanto mal a las industrias, porque hace quebrar una gran cantidad de industrias nacionales, porque no pueden competir con los precios que vienen desde afuera. Las importaciones que venían mucho más baratas, de menor calidad, pero mucho más baratas. Entonces la gente, porque era más barata, la empezó a comprar y eso va a producir después la caída de la industria nacional. Entonces este modelo, el Easy, se empieza a desarrollar, ¿verdad?, con la llegada de Pinochet, y que él coloca este modelo neoliberal que es copiado de Estados Unidos. En Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, estaba Milton Friedman, que se ganó el premio Nobel por esto, por volver a reactualizar el antiguo sistema capitalista que ahora recibe el nombre, que recibía el nombre de neoliberal. Pero es lo mismo, pero con algunas modificaciones, obviamente. Entonces, él manda a todos sus ministros a estudiar a la Universidad de Chicago. Por eso que a estos ministros reciben el nombre de los Chicago Boys, los niños Chicago. Entonces estos niños Chicago van a perfeccionarse allá en la Universidad de Chicago y aprenden este modelo que decía Milton Friedman del sistema neoliberal y lo colocan en Chile. Y resulta que el alumno, podríamos decir, o el estudiante, resultó mucho más radical que el profesor, porque el sistema neoliberal que se va a implementar en Chile, sacado de este modelo que es en Estados Unidos, va a ser un modelo mucho más radical, incluso que el de Estados Unidos, mucho más radical. Entonces, por eso les digo yo, ¿no? Chile, este modelo adquiere como su máximo extremo. Ya. Entonces, durante el gobierno de Pinochet, él lo que hace es diversificar, ¿verdad?, lo que son las exportaciones, le da mucha importancia a las exportaciones. Y después, cuando se acaba el gobierno de Pinochet y viene lo que se llaman los gobiernos democráticos, los gobiernos de la concertación y de la alianza, entonces estos nuevos gobiernos, que ahora no se supone que son democráticos, ¿verdad?, se pensaba que a lo mejor iban a cambiar todo el sistema, porque siempre se criticaba a Pinochet, ¿verdad?, por lo que había hecho. Entonces se pensaba que iba a cambiar también no solo la política, sino que también el sistema económico. Pero los gobiernos de la concertación, al año 90 en adelante, les parece súper bien el modelo económico neoliberal. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a continuar con el modelo que se había creado durante el gobierno
de Pinochet, el sistema neoliberal, y lo van a radicalizar incluso con lo con lo que es la introducción de otros elementos que con Pinochet no se dio, porque con Pinochet aumentamos las exportaciones y todo eso, pero cuando empezamos con los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales entre uno y otro país, o lo que son los tratados multilaterales, por ejemplo, con una región del mundo, o con alguna organización, entonces eso se empieza a dar ya a nivel de los gobiernos de concertación. Por tanto, este modelo cambia, ¿verdad?, en ese proceso. Ya, vamos a la otra imagen. Ahí, esa imagen que está señalando ahí, como se ve, ¿verdad?, está mostrando un puerto, porque el puerto, ¿verdad?, pasa a ser como un elemento principal. También se traen cosas por los aviones, claro, pero cosas más chicas. Pero la exportación pesada, la grande, se transporta por barcos. Por tanto, los puertos pasan a ser pasan a cumplir un rol esencial, sobre todo el puerto de Valparaíso y el de San Antonio, que son los que se más caracterizan. Y la modificación que le hace, bueno, Pinochet cuando pone este modelo neoliberal, es que con el modelo ISI, el que manejaba la economía era el Estado. Entonces, con Pinochet entrega la economía a los privados, y ahí aparecen los grandes grupos económicos. ¿Y qué rol empieza a tener el Estado? El Estado pasa a ser como una función subsidiaria, es decir, hacer que todo funcione, pero la economía va a estar en manos de los privados. Y ahí empiezan a aparecer los grandes grupos económicos que con Pinochet ya se habían empezado a desarrollar y se profundizan en este periodo. Entonces ahí aparece esa manito, ¿verdad? Porque Chile con este proceso empieza a desarrollarse la globalización. De ahí Chile se inserta en este proceso, el proceso de la globalización. El dejar de tener una economía más localista e insertarse en una economía abierta, globalizada, abierta al mundo. Y es por eso que empieza a hacer los tratados bilaterales con otros países o otros grupos, y también empieza a hacer tratados multilaterales con otros grupos. Y ahí ustedes ven la imagen, ¿verdad?, de los gobiernos democráticos. Esa era Soledad Alvear, ministra de Eduardo Frei en el primer gobierno de la Concertación, cuando se empiezan a producir estos tratados de libre comercio. Y estos tratados de libre comercio trataba que se hacían inicialmente, los primeros que hizo Chile, por ejemplo, con México y Canadá, era el tratado, por ejemplo, de acuerdo entre ambos países. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si Chile le compraba a México, los productos que venían de México, prácticamente, aparte del costo del transporte, pero debían entrar básicamente con el mismo precio que salían de allá de México. Entonces, al entrar con ese precio eran más baratos. Y lo mismo de los productos chilenos, que el precio con que salía de acá de Chile era el que debía entrar allá a México, descontando, claro, los gastos de transporte, eso es otra cosa. Entonces, esa era la idea. Y de ahí, a partir de 1990, ¿verdad?, se empieza a producir una masificación de los tratados de libre comercio con Canadá, México, Estados Unidos, China y otros lugares, como también la Unión Europea. Y se empiezan en todas partes, como dice aquí, por ejemplo, a partir de 1990, tenemos que Chile empieza a participar a nivel general en varias instituciones y organismos internacionales, sobre todo económicos, y los vínculos económicos se empiezan a estrechar en nuestro país, sobre todo con áreas lejanas. Chile, la economía, la va a basar en tener un desarrollo económico en base a países que están lejos de sus fronteras, como los países del Asia-Pacífico, Japón, China, como los países de Europa, como Estados Unidos, pero Chile no hace esa misma integración o ese mismo grado de comercio con los países vecinos. Por eso que a Chile no se le ve, no se le mira muy bien a nivel regional latinoamericano, no es como un buen vecino. Chile optó, ¿verdad?, por privilegiar estos acuerdos con países más lejanos a la frontera de Chile.
Y lo que aparece acá, no se preocupen en estar anotando porque este PPT, al igual que las grabaciones, van a ser subidas al blog de historia. Ahí lo van a tener para que lo puedan ver. Entonces, ahí ustedes pueden ver que en los tratados bilaterales que se empiezan a dar en Chile a través del año 90, van a involucrar a dos países o Chile con una organización. Y Chile, a partir de ese momento, sobre todo en la década que fue del 90 hasta como el 2009, se produjo una masificación de tener tratados de libre comercio o multilaterales. En esa fecha llegamos a tener comunicación o tratados con cerca de 55 países, cerca de 19 acuerdos de distintos tipos económicos. No con todos fue de la misma intensidad, ¿se fijan? Aquí aparecen, miren, el primero, el que hace con México, ¿ya? Y de ahí empiezan a desarrollarse los demás. Y ahí ustedes tienen acuerdos de alcance parcial, que no es de tanta intensidad porque solamente se da en algunos productos, acuerdos de complementación económica, que es un poquito más del acuerdo parcial, pero menos que el Tratado de Libre Comercio, y los de Tratado de Libre Comercio que como que son mayores, porque ahí involucra prácticamente a todos sus productos de ese país. Y aquí lo que les decía, miren, Chile se mete a esta situación de la globalización de la economía con los tratados bilaterales a partir del año 90. El primero, el tratado que tiene el gobierno de Eduardo Frei, es con México. Y de ahí empieza, ¿verdad?, a tener otros tratados. Y mire cómo es Chile. Miren, por favor, no le da el mismo tratamiento. Lo que decía yo, que Chile es como despectivo con sus países vecinos. Con México, que está bastante más lejos, tratado de libre comercio. Mira, con Bolivia, acuerdo de cooperación económica nomás. Con el Mercosur, acuerdo de cooperación económica nomás, que es como un grado menor. Canadá, lejos, perdón. Canadá, que está lejos, libre comercio. ¿Te dais cuenta? Entonces, ahí ustedes ven, mira, China, 2006, libre comercio. Y son pocos los países con que Chile logra un acuerdo de libre comercio total, como lo hace, por ejemplo, en el año del 2009 con Perú. Con Perú nosotros tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, ahí está la realidad. Y al final esto empieza a avanzar, Chile se va metiendo en todo este sistema económico y logra, ¿verdad?, generar tres grandes áreas de desarrollo. El Tratado de Libre Comercio con China es obviamente el fundamental para Chile. Chile, sus mayores exportaciones son a China, por tanto, el dinero que nos llega por las exportaciones que hace Chile, sobre todo de los minerales de cobre y de hierro, básicamente en materia bruta, es muy poco lo elaborado que se manda de cobre, se manda a China. Y ustedes saben que el cobre es como el sueldo nacional. Entonces, China pasa a ser súper importante porque es donde mayor cantidad de exportaciones tenemos. Y además, China, súper importante porque es la segunda en importaciones. Entonces, muchas veces la gente piensa que lo principal es con Estados Unidos. Y no, Estados Unidos en orden económico tiene una segunda importancia en relación a China. Y para que vean lo que es la política, si ustedes van a la embajada de Chile, acá por ejemplo en Santiago, o ven la embajada de Chile allá en Estados Unidos, son las tremendas embajadas. Yo, a modo de infidencia, tuve la oportunidad de estar en China y estuve en lo que era la embajada de China. Y es, perdonando la expresión, una porquería en relación a lo que son las embajadas de Chile en Estados Unidos o en otros países, o en Argentina. Entonces, ¿se dan cuenta? Muchas veces la parte política nos va de la mano con la parte económica, la parte política de la mano con la económica. Y el otro, donde nosotros tenemos una gran cantidad de flujo comercial en estos tratados de libre comercio, es con Europa, Y sobre todo a nosotros nos conviene porque allá hay una gran cantidad de países. Y además, imagínense que si usted, al entrar en este acuerdo de asociación económica, Chile pudo ingresar a cerca de 500 millones de personas. O sea, todo lo que tú produzcas en Chile no te va a sobrar. No te va a sobrar. Ahora, no todos pueden exportar, si por eso los que se dedican a la exportación obviamente les va bien.
cuando las cosas internacionales están bien también, porque cuando se produce una caída como las que se están produciendo por estos efectos económicos hoy día actuales, igual se resiente todo. Pero igual la gran ventaja es que accedes a una gran cantidad de gente que te puede comprar. Y es por eso que Chile se ha visto beneficiado económicamente con esto. Y por ejemplo, ponte tú, todo lo que vende Chile prácticamente se lo compran. Y ahí empiezan entonces estas situaciones de establecer la comunicación y la venta con otros países. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo voy a vender un producto, tienes que tener presente de que hay otros países que también lo van a vender. Entonces, ¿qué es lo que tienes que trabajar tú para que tu producto se venda? Porque si no, no lo van a comprar, van a decir, esto es de menor calidad. Tienes que establecer ventajas comparativas. Y entonces, debido a esas ventajas comparativas que saca, tu producto se hace atractivo y lo compran en otros lugares. Por ejemplo, el cobre, ¿por qué lo compra tanto China? Porque tiene buena calidad. El cobre chileno es de buena calidad. O otros productos que nos compran harto, los vinos chilenos. La gente sabe que es de buena calidad. Y además que es de menor precio que, por ejemplo, los vinos de Francia y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay ventajas comparativas. Y hoy día, ustedes se han fijado, por ejemplo, en los vinos que dicen, compre este vino porque este es un vino orgánico. O sea, no está trabajado con pesticidas ni nada de eso. Esas son ventajas comparativas. Entonces, cuando ustedes si se dedicaron a la producción de algo, tienen que ver cuál es la ventaja comparativa de tu producto que lo va a hacer más atractivo en relación a los otros que están vendiendo lo mismo. Entonces, Chile empezó a trabajar en eso, en ese proceso. Ahora, en las exportaciones, fíjense lo que se empieza, lo que se empieza a desarrollar. Ahí hay una clara muestra de lo que les decía. Las ventajas comparativas, el cobre, lejos, lo que más vendemos. Y también hay otros productos, después se empieza a diversificar, inicialmente era casi puro cobre. Pero la celulosa, por eso que está pasando lo que está pasando en el sur de Chile, ¿verdad? Todas esas tierras que les quitaron a los mapuches, ¿qué hicieron con esas tierras? Las plantaron llenas de pino, porque la celulosa, para producir papel y todo ese tipo de cosas, fue un producto de alta venta. Y lo que les decía, por la industria vitivinícola, la frutícola, los berries también tienen una gran cantidad de flujo para el exterior, como los arándanos, las cerezas, los kiwis, las ciruelas, las paltas, y algunas carnes como el cerdo, el pollo, el pavo envasado. Esa es más o menos nuestra característica en exportación. Ahora, Chile es un país más que nada exportador de materia prima bruta, podríamos decir, muy poco elaborada. Son pocos los productos que se mandan elaborados hacia afuera. La mayor cantidad son productos de materia prima no elaborada, como el cobre, que es muy poco lo que se elabora. ¿Y qué se trae de afuera entonces? Toda esa elaboración de esos productos que aquí en Chile no se hacen. Por ejemplo, los combustibles, el petróleo. Ustedes saben que Chile produce una cantidad muy pequeña de petróleo, por tanto tiene que traerlo de fuera. Eso llega también a través de los puertos del petróleo. Los repuestos, las maquinarias, los vehículos. Aquí en Chile no hay grandes industrias de vehículos. Todos los vehículos vienen importados y llegan por el puerto de Valparaíso prácticamente. Y obviamente los bienes de consumo como los electrodomésticos, televisores, refrigeradores, hoy día los computadores. Y todo esto prácticamente viene de afuera. Por eso que nosotros en tecnología y todas esas cosas dependemos de los productos que vengan de afuera. O sea, somos un país que, por ejemplo, fíjense lo que son las cosas. Vendemos el cobre bruto como barra y después le compramos a los chinos o a los japoneses, ¿verdad? A quien nos vende todo eso. Los productos elaborados del cobre como para usarlo en la fibra óptica y todo eso. A un precio mucho mayor. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nuestra estructura económica. Ahora, algunos beneficios que trae todo este sistema de la globalización. Bueno, a nivel macroeconómico al país, claro que le trae ventajas, porque Chile se transforma, como se dice, en una situación a imitar por las otras economías, porque trae mucho ingreso a través del dinero que llega por las exportaciones. Ahora, pero como les digo, esto es principalmente para la gente que se mete en este sistema del macroeconómico, de las exportaciones.
pero no estoy hablando del que tiene un negocio chico. Entonces, para la macroeconomía del país, para las cifras que se presentan, son cifras azules. Ahora, obviamente que para esta gente que tiene un negocito aquí en Chile, que de repente no puede competir con el producto de afuera, no son cifras azules, son cifras rojas. Pero a nivel país, representa, como se dice, un resultado así como positivo. Y lo otro es que debido a esto, los beneficios es que nosotros hemos masificado también nuestra tecnología u otras situaciones que antes no se daban. Antes nunca hubiéramos pensado que podríamos hacer una clase por internet como la estamos haciendo ahora. Claro que siempre con los problemas que pasa ahora, que se me cayó la conexión. Mis disculpas nuevamente, pero ese también es de los problemas. Ahora, se está trabajando por eso. Ahora lo que dijo Piñera, ¿verdad? Que ahora viene el 5G y eso deberíamos tener un internet fabuloso. O sea, no debería caerse, ¿no?, esta comunicación. Desventajas. Bueno, la desventaja es que mediante este sistema de economía capitalista que se inserta con la globalización, se produce toda esta situación de individualidad y de siempre tratar de obtener la mayor cantidad de riquezas. No tanto viendo la parte de ayuda social, sino que lo que importa aquí es la riqueza. Porque el capitalismo se basa en eso, en obtener las máximas ganancias. Entonces se crea el individualismo y se crean estos grandes grupos económicos que cada vez son más ricos, y la mayoría de la gente no queda al mismo nivel. ¿Y qué fue lo que explotó el 18 de octubre, ¿verdad? El año 2019, cuando explota todo esto, es por eso, porque este sistema neoliberal acrecentó estas grandes diferencias, estas grandes desigualdades. Ahora, la otra desventaja que provoca este sistema, que si bien te llega harta riqueza, pero esa riqueza es inestable, o esa situación de economía es inestable. Puede que un tiempo estés bien, pero otro tiempo estás mal. ¿De qué depende eso? De la economía internacional. Una guerra o se cae cualquier situación económica importante, por ejemplo, que nosotros dependíamos tanto del petróleo que viene de afuera, eso te hace subir los precios acá en Chile y todo eso, y te provoca un gran desastre económico. Entonces, dependemos mucho de lo que pasa afuera. Por eso se llama una economía abierta. Y las crisis externas, obviamente, ¿qué te van a provocar en Chile? Y en todos los países. Te van a provocar desempleo, te van a provocar que tu economía se estanca, te van a provocar, ¿verdad?, menos generaciones de trabajo y todas esas crisis. Y lo que aparece aquí, lo que aparece acá, dice Chile en un mundo global, ¿verdad? Es más o menos lo que estábamos hablando, cómo se inserta este proceso y lo que partía al comienzo, miren, esto va a surgir cuando se acaba el modelo EASY de la sustitución de importaciones y se empieza a dar todo este comercio neoliberal con la apertura de los tratados de libre comercio. Y obviamente Chile, producto de eso, no es tan solo la economía, Chile, producto de eso, se ve obligado a participar también de otras instancias que podrían ser, podríamos decir, un poco positivas en cuanto a que, por ejemplo, el estar en una economía abierta ahora de la globalización te exige, no es que Chile quiera, sino que te exige a los países que participan, por ejemplo, respetar la democracia y los derechos humanos, respetar los tratados de medio ambiente. Y también es por eso que cuando han habido guerras o operaciones de paz, Chile ha tenido que mandar soldados a estos, los que llamamos el ejército de la ONU. Entonces, te obliga a participar de los temas globales. Y acá, mira, las relaciones internacionales se da que obviamente empieza a aumentar todo el comercio internacional de una economía abierta, tanto en tratados bilaterales, repito, B2, que es entre Chile y Estados Unidos, entre Chile y China, entre Chile y la Unión Europea, cosas así. Y los tratados multilaterales cuando son con grandes regiones, como por ejemplo las grandes regiones, el APEC, que es la Asociación de Países del Asia-Pacífico. Eso, por ejemplo, te permite negociar y establecer acuerdos con China, con Japón, con Indonesia, con Singapur, con todo eso. En fin, al final, ¿qué es lo que pasa con el comercio exterior? Aumenta.
Ahora, ¿qué implicancias te va a traer esto? Eso te trae implicancias tanto positivas como negativas. Por ejemplo, la globalización en la cultura nacional te impacta fuertemente, ¿verdad?, en lo que es tu proceso. O sea, tu cultura empieza a cambiar. Y empieza a cambiar porque empezamos, producto de esta globalización, empezamos a cambiar nuestra forma de ser, de vestir, de tratarnos, de nuestros juegos, de nuestras costumbres, de todo eso. Ahí, por ejemplo, imagínense, se da la situación del Halloween. El Halloween no es una fiesta chilena. El Halloween es producto de esta globalización que viene de afuera. Y ahora todos, cuando viene Halloween, todos se disfrazan, ¿verdad? Porque lo toman ya como una fiesta nacional. O lo que es en el periodo de la situación de cuando andan buscando los huevitos de Pascua, ¿se acuerdan? Para lo que cerca de la Semana Santa. Eso no es originado en Chile, eso es producto de la globalización. Ahora, ¿qué pasa con nuestras tradiciones originarias? Muchas de ellas se van perdiendo. Y incluso los pueblos indígenas van cambiando sus costumbres. Incluso la vestimenta. Tú hoy día ves, por ejemplo, los mapuches vestidos como pasa en la calle como cualquier otra persona, otro chileno. Y antes no, pues ellos tenían sus tradiciones, ellos tenían su vestimenta, ellos tenían sus propios juegos y todo eso. Hoy día igual los mantienen, pero le ha significado un desgaste también en eso y en que se les metan costumbres que antes ellos no tenían y que ahora las tienen. Y bueno, también que es un problema de que muchas veces los pueblos indígenas, producto de esta globalización, han sido perjudicados. Recuerden cuando se construyen estas grandes negocios, cuando se extrae, por ejemplo, para extraer el oro en Pascualama y todo eso, y son perjudicados todas estas comunidades indígenas. Entonces, beneficios y desventajas. Ya, empezamos a jugar un poco para no aburrirnos con tanta explicación. Estas son preguntas sacadas a través del tiempo, ¿verdad? De los procesos de lo que era anteriormente la PSU, ensayos de ENRE. Mira, y esta es una pregunta del 2011. Por tanto, me gustaría, ¿verdad? Que así como en el chat les pedí que coloquen su nombre y su curso, en el chat ahora me coloquen, ¿qué respuesta darían ustedes? Pregunta 1. Unos segundos para que la lean y me contestan en el chat, yo le digo está bien o está mal. Léala. Cuando empiezan a aparecer las respuestas, entonces damos la solución. Escríbanme en el chat, por favor. ¿Qué respuesta marcarían ahí ustedes? Las últimas décadas, Chile ha incrementado su participación en la economía mundial mediante una política de apertura a los mercados externos y para ello ha hecho diversos procedimientos o estrategias. ¿Cuál de esas tres corresponden? 1. La concentración de la exportación en un solo producto. El ingreso a organización internacional e integración económica. Y 3. La especialización en bienes exportables con ventajas comparativas. ¿Qué marcarían ustedes con la preparación que tienen hasta el momento? Ya, tenemos el chat. Vamos a ver el chat. Ya, la Carolina dice la D. Solo 2 y 3. La Daniela me marca la C. ¿Ya? La C, 1 y 3. Ya. En base a esas respuestas, vamos a establecer inmediatamente por qué es una y no la otra. Ya. La concentración de las exportaciones en un solo producto, lo que es la 1, y dice en las últimas décadas, o sea, no de sus inicios, últimas décadas. Dice, concentración de las exportaciones en un solo producto, es decir, que prácticamente solo exportamos un solo producto. ¿Es verdad eso? No. Es verdad que el cobre es la mayor exportación, pero hoy día exportamos
productos agrícolas, exportamos celulosa, productos envasados, salmón y un montón de cosas más. Por tanto, esa no correspondía. La 1 no. La 2, el ingreso a organizaciones internacionales de integración económica. Sí, ahí tenemos los tratados bilaterales y los multilaterales. Especialización en bienes exportables con ventaja comparativa. Lo que le explicaba del asunto del vino. ¿A cómo hacemos, por ejemplo, nuestro vino más atractivo? Por tanto, en este caso, solamente serían correctas la 2 y la 3. Es decir, las que marcaron alternativa D estarían en lo correcto. ¿Ya? ¿Vamos a otra? Vamos a otra. Otra. De acuerdo al modelo económico imperante en Chile, las exportaciones juegan un rol fundamental en el crecimiento económico del país. Respecto de las exportaciones chilenas, es correcto señalar, es correcto, no falsa, lo que es correcto, que actualmente, 1, son mayoritariamente productos con alto valor agregado, dice, son, lean bien, mayoritariamente. Eso quiere decir que la mayor cantidad de nuestras exportaciones tienen un alto valor agregado. 2, ¿están ligadas principalmente a la explotación de los recursos naturales? Recursos naturales involucra los mineros, la pesca, la madera, todas esas cosas. La carne, todo eso. Y 3, ¿la principal fuente de ingreso de divisas proviene del sector agrícola? ¿Qué me responderían ustedes? Abran su chat. Ya, tenemos respuesta en el chat. Vamos al chat. Ya. La Polet me dice la E, la Daniela me dice la E, la Almendra me dice la E. La E son 2 y 3 serían correctas, ¿cierto? Ya, vamos a ver si ellas marcaron bien. La 2 y la 3. Dice, la 2, están ligadas principalmente a la explotación de recursos naturales. Absolutamente de acuerdo. Nosotros no tenemos grandes industrias, no hacemos una gran cantidad de productos elaborados. Hay algunos, pero son pocos. La mayor cantidad de nuestros recursos naturales que exportamos son el cobre, los productos agrícolas, ¿verdad? La celulosa, la madera, por tanto está basado en los recursos naturales. Absolutamente de acuerdo. Ya, vamos a la 3. Dice, la principal fuente de ingresos de divisas, ¿qué son? A lo mejor ahí hay una falta de concepto. Divisas son los ingresos que nos llegan desde afuera, en moneda internacional, sobre todo en dólar. Y dice, la principal fuente de ingresos de divisas proviene del sector agrícola. Es decir, la mayor cantidad de dinero en dólares que llegan a Chile son producto de lo que exportamos por la agricultura. Y si volvemos atrás en la imagen, yo les dije que ¿de dónde sacamos la mayor cantidad de platita? ¿Cuál es el sueldo de Chile? El cobre. Y el cobre es mineral, no es agrícola. Por tanto, esa no corresponde. Y la 1 dice, son mayoritariamente productos con alto valor agregado. Farzo, 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 como dijo este cómico. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de productos que exportamos, lo exportamos así como materia bruta. Sobre todo el cobre, en barra de cobre, ¿no? Entonces, la única que nos queda verdadera es la 2. Entonces, la alternativa aquí correcta es la A. ¿Viste? Vamos jugando con esto. Ya, ahora vamos a ver algunas cosas de los acuerdos multilaterales. El multilateralismo quiere decir que Chile, ¿verdad?, no tiene un acuerdo tan solo con un país, sino que con un grupo o con una región. Miren lo que le presento ahora.
estas son las relaciones multilaterales de Chile. Esta no es un solo país, son organizaciones. Por ejemplo, la ONU son la Organización de Naciones Unidas, o sea, están todos los países ahí. También tiene tratados o relaciones multilaterales con la OCDE, que nos exige, por ejemplo, estar bajo un cierto rango de exigencia. Es por eso que nos exigen, por ejemplo, que si queremos ser un país desarrollado, tenemos que tener un cierto grado de desarrollo. La APEC, que son todos estos países que están en el Asia-Pacífico, China, Japón, Indonesia. La ALADI, que tiene que ver con Latinoamérica, la CAN con la Comunidad Andina y el Mercosur, los países del Mercado Común del Sur. Entonces, esto nos obliga a tener acuerdos no tan solo con otro país, sino que con un grupo de países o con un grupo de organizaciones. Eso se llama relación o tratado multilateral. Y ahí ustedes ven, miren lo que se presenta acá. Aquí dice, por ejemplo, aquí tengo la presentación de la OCDE. Fíjense que Chile, si te fijan, es como el único que está metido aquí en América Latina, porque tiene este color que es como naranjito, y está también México, Canadá, Estados Unidos, países de Europa, Australia y del Asia-Pacífico como Japón, China y otros. Por tanto, a Chile le conviene tener acuerdos con estos porque son los que controlan aproximadamente un 70% de la economía mundial. Entonces, estar metido con ellos es una gran ventaja económica para el gobierno de Chile, para el país de Chile. Pero recuerden, te exige cumplir con ciertos parámetros. Y es por eso que todas esas modificaciones en cuanto a darle una mayor exigencia. Este es el APEC, miren, otra imagen que les quiero mostrar, la del APEC. Y Chile está acá en esta zona, ¿verdad?, del Asia-Pacífico, que pasa a ser como un elemento principal de la economía mundial. El que está en el APEC está controlando también la economía mundial, porque si ahí ustedes se fijan, aparecen países claves, los que están ahí yendo al Pacífico. Canadá, Estados Unidos, México, Japón, China, Corea, todos esos países que están en el Asia-Pacífico. Entonces, Chile se inserta en este proceso y se establecen también rangos de diferencia. Por ejemplo, si tú miras acá, de estos 21 países miembros, donde está Chile, no todos tienen la misma categoría. Están los más desarrollados, y ahí está Estados Unidos, Japón, Australia, Singapur, y están lo que se llaman las economías emergentes. Y ahí se ubica nuestro país como Chile. Incluso China está puesto ahí como una economía emergente, pero esto cuando fue hecho este estudio, yo creo que China ha avanzado harto y ya está dentro de lo que son las economías más poderosas en cuanto al desarrollo. Pero ¿por qué le llaman emergente? Porque China tiene tanta gente que no todo el país ha alcanzado ese nivel. Y después vienen las economías más débiles, y la otra característica que tiene esta APEC y que es criticada, y por eso que cuando se han hecho acá en Chile hay protestas, pero ¿para qué? Ustedes saben cómo lo que ha pasado aquí en Chile cuando se ha producido la APEC. Si no lo han vivido directamente, le puedan preguntar a sus papás, a sus mamás, ¿verdad? Siempre han habido protestas porque es como el símbolo del neoliberalismo. Y en este sistema del neoliberalismo, que es la globalización, involucra que tú estás teniendo relación con países que tienen regímenes democráticos, pero también con países que tienen regímenes autoritarios como China. O sea, ¿qué es lo que manda ahí? La plata. Perdón que lo diga así. Ya, pues aquí hay unas ventajas. ¿Por qué nos metimos en este sistema nosotros? Por ejemplo, el APEC. Bueno, la situación geográfica. Estamos en el Pacífico. O sea, teníamos una gran apertura al Pacífico. También pasamos a ser como un puente para los países que están en el Atlántico. Cierta estabilidad política, se supone que tenemos transparencia en la gestión, no somos tan corruptos a nivel internacional. Sabemos que en Chile ha habido muchas corrupciones,
pero a nivel internacional se supone que no somos un país tan corrupto. También tenemos un buen capital humano. Fíjense ustedes que ha ido aumentando la mano de obra capacitada, es decir, especializada, y aquí en Chile el promedio de educación, el promedio estoy hablando, llega a los 10 años de estudio. Es decir, entre los que terminan cuarto medio y entre los que no terminan o se van antes, básicamente de estudio llegarían como un promedio cerca del segundo medio, por lo menos. Y la conectividad también, Chile, tanto con los puertos, los carreteras y todas esas cosas, como que da una buena conectividad. Ya, esta es la ALADI, miren. Chile pertenece a ese mercado multilateral. Mercosur. Chile, fíjense, ¿qué color tiene Chile? Verde, ¿cierto? Los verdes son asociados nomás. ¿Se dan cuenta? Chile tiene tratados de libre comercio con China, con Estados Unidos, con México y otros países, y con los países vecinos del Mercosur, con una gran cantidad de ellos, como Argentina, Brasil, solamente de asociación. Ahí ustedes ven la diferencia o la importancia que da Chile muchas veces a los acuerdos internacionales o multilaterales. Ahí hay una foto más o menos de cuando se juntan. Ya, otra pregunta. Ahora en el chat nuevamente, que está también con este proceso ahora de los multilaterales. Pregunta 3. Chile, país que cuenta con un mercado interno pequeño, ha potenciado la integración de su economía al mercado mundial. Desde las últimas décadas del siglo XX, para ello ha implementado como formas de inserción o de meter esto en la economía mundial. Primero, 1. La rebaja progresiva de aranceles. ¿Qué significa eso? Disminuir los impuestos. 2. Los tratados bilaterales. 3. La incorporación a grandes bloques económicos. Abran su chat y contesten. Todavía no hay respuestas. ¿Cuál de estos tres serían verdaderas en cuanto a la inserción que ha tenido Chile en la economía o mercado mundial? ¿Cuál de las tres serían verdaderas? ¿Qué marcarían ustedes? Estas son preguntas que le van, o sea, si no le salen, le van a salir parecidas, pero en base a este tema. Por eso lo estoy trabajando para que aprovechen aquí de ejercitarse. No importa que contesten mal, eso no importa. Lo importante es que se produzca un aprendizaje. Chap. Ya tenemos un chap. Daniela me dice la A. ¿Alguien más quiere? La A sería solamente verdadera la 2. ¿Quién más se atreve? Nos lleva a calificación, así que piensen que en este momento están dando la prueba. ¿Y qué marcarían? La E me marca la Daniela. O sea, la Daniela marca las 3. Ya. Con esas dos respuestas, tenemos entonces que, dice, Chile se ha metido en la economía mundial. Entonces, ¿qué ha usado Chile para meterse en la economía mundial? Es verdad que ha rebajado los aranceles son los impuestos. La economía abierta mundial, los tratados bilaterales, los tratados multilaterales, te obligan a eso, a que ojalá bajen los impuestos. Entonces, se trata de traer productos
desde afuera con la menor cantidad de impuestos para que cuesten menos acá. Y al mismo tiempo, Chile llevar estos productos hacia afuera. Por tanto, meterse en esta economía abierta mundial significa que hay que bajar los impuestos en un Estado. Porque recuerden que en esta economía abierta, la esencia no es que se beneficie el Estado, la esencia es que se beneficie los privados. Por tanto, la rebaja de impuestos o de aranceles es un elemento fundamental que te exigen. Porque si tú estás cobrando una gran cantidad de impuestos para que lleguen los productos a tu país, no te van a tomar en cuenta o van a preferir mandar esos productos a un país que te cobra menos por ingresar a ese país. Entonces, la rebaja progresiva de impuestos o aranceles, fijo. Los tratados bilaterales, correcto, ya estábamos hablando justamente de eso. Para meterse en esa economía mundial, ha usado los bilaterales, los multilaterales y todo eso. Y la incorporación a grandes bloques económicos. Lo mismo, aunque sea redundante. Los tratados multilaterales son muchas veces son grandes bloques económicos con los que haces tus negocios. Por tanto, ahí las tres eran correctas. Así que felicitaciones. Ya, sigamos. Durante toda su historia republicana, oye, sé que me estoy pasando un poquito, si es que alguna tiene que irse, yo la entiendo. Pero antes que se vaya, por favor, deje registrado en el chat su asistencia, ¿ya? Su nombre y su curso. Porque como queda grabado, ahí queda el registro de que ustedes efectivamente estuvieron en clase, ¿ya? Sobre todo las que entraron después de que se me cayó el internet. Ya, durante toda su historia, entonces, ¿qué es lo que ha hecho Chile? Dice, ha estado metido en esta política exterior y para eso tiene que respetar lo que son los tratados internacionales, respetar la ley y tratar entonces de no tratarse de meterse en otros asuntos internos de otro país. Y producto de esto, sobre todo en los tratados multilaterales, miren lo que dice acá. Nosotros, gracias a eso también, si la globalización no es tan mala tampoco, si tiene sus cosas positivas. Por ejemplo, miren, al meterse Chile en estos acuerdos, se obliga como país, ¿verdad?, de involucrarse en otros acuerdos multilaterales, como por ejemplo son la Convención para el Cambio Climático en el año 94, en las Naciones Unidas, proteger la flora y la fauna de todo lo que son nuestros recursos de América, año 40, imagínense que incluso estos acuerdos vienen de antes de la globalización. La Convención para proteger las focas antárticas, la protección de la capa de ozono, el protocolo de Kioto tan importante sobre el cambio climático que reguló, ¿verdad? Y que empezó a hablar, ahí se empezaron a hablar de las emisiones de la capa de ozono, que había que controlar esto y que porque estaba provocando el cambio climático. Cosas que hasta el día de hoy han sido rechazadas por gobiernos como Estados Unidos, sobre todo por Donald Trump, ¿verdad? Que no cree que todo lo que nos está pasando con estos cambios climáticos es producto de que no hemos respetado nuestra naturaleza y estamos provocando un daño y eso ha provocado un cambio climático. ¿Ven? Ahí hay un ejemplo de que Chile tiene acuerdos multilaterales. Preguntita. Esto a lo mejor no todas las van a responder bien porque requiere un poco más de especialización sobre el tema. Pero como yo sé que son ustedes, ¿verdad?, estudiantes que se buscan y se preparan, a lo mejor ya habían trabajado este tema. A raíz del calentamiento global, uno de los acuerdos oficiales que a nivel internacional comprometió a los países a no aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero fue 5 alternativas. A, Convención sobre la Biodiversidad. B, Convención de la ONU sobre Cambio Climático. C, el Protocolo de Kioto. D, el Reglamento de la Organización Mundial del Comercio. Y E, la Convención de Beijing. No importa que se equivoquen. Esto involucra un mayor grado de profundidad, de haber manejado este tema. ¿Cuáles creen ustedes que es el acuerdo multilateral por el cual Chile se obligó, ¿verdad?, a rebajar
las emisiones de gases por el efecto invernadero. Abran su chat. Ya, tenemos respuestas. Vamos al chat. La Fernanda y la Daniela me dicen la C. La almendra no sé si la habrá marcado por esta también o por la anterior. Ya, la C. Ahí están los distractores, ¿viste? Si pusieron la B es porque las llevó lo que era la redacción de la pregunta. Porque estaba hablando, ¿verdad? Aquí en la B dice la Convención de la ONU sobre el cambio climático. Eso puede haber llevado a que hayan colocado la alternativa B. Pero Chile, cuando se inserta en estas relaciones de mercado internacional, permítanme volver atrás, aquí. Esto fue el año 94. Pero el año 94, cuando Chile empieza a desarrollar todo esto, no es tan fuerte el problema del calentamiento global. El calentamiento global involucra, ¿verdad?, situaciones que se empiezan a dar después. Por tanto, el que más hace hincapié, el que pone, la ONU como que lo mencionó, como que se trató el tema. Pero cuando vinieron así a colocar las alarmas, como decir, ya, frenemos esto, si no, como planeta nos vamos al pozo, fue en el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto es el elemento que obliga a los países que estaban participando de esto a comprometerse a bajar sus niveles de contaminantes. Y es por eso que Chile tuvo que, a partir de ese momento, empezar a prohibir el funcionamiento de algunas empresas, de algunas industrias, a prohibir la circulación de todos los vehículos. Ahí aparecieron que algunos días algunas patentes pueden andar y otros no. ¿Por qué? Porque Chile había firmado ese protocolo de Kioto. Bien. Derechos humanos, miren, acuerdos también multilaterales. Multilaterales. Aquí tenemos un montón de acuerdos, ¿verdad?, que tienen que ver con los derechos humanos y los derechos que se deben respetar. Yo se los presento para que ustedes vean que Chile participa en varios acuerdos. Por tanto, no es que al presidente de turno se le ocurra hacer algo o respetar algo. Chile está obligado en varias cosas a respetar o afirmar ciertas cosas porque ya ha firmado acuerdos anteriormente. ¿Qué pasa si un país no lo respeta? Entonces puede correr el riesgo de que te sacan de esos acuerdos multilaterales. Y el sacarte de estos acuerdos multilaterales no tan solo te perjudica en la parte social, cultural o política, sino que también en la parte económica. Pregunta 5. Vamos ahora con los derechos humanos. Esto, ustedes en las primeras unidades que trabajaron, cuando todavía estábamos en el colegio, ay, que lloramos eso, alcanzaron a trabajar y después con las guías, ¿verdad?, sobre los derechos humanos. Cuando vieron lo de los estados, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces, esta pregunta a lo mejor también deberían sacarla. Y también está en los temas que se hacen en Pizarrón. Dice, la defensa y el respeto a los derechos humanos es una preocupación vigente en gran parte del mundo. Entre sus principios se pueden mencionar los siguientes. Entonces, lo que tienen que colocar ahí, ¿cuál de estos corresponden al respeto a los derechos humanos? Primero, se generan y fundamentan el respeto a los derechos humanos en la naturaleza del ser humano, es decir, se tienen que respetar porque somos humanos. Y humanos, estoy hablando no del género, ya, de todos, todas.
2, deben ser reconocidos a todas las personas sin distinción de color, raza, sexo, opción, todo eso. Y están subordinados a los intereses del Estado, es decir, que los derechos humanos están por debajo de los intereses de un Estado, o sea, un Estado de repente puede imponer sus términos y puede que en algún país no se respeten por las necesidades que tiene ese Estado. ¿Cuál de esas tres corresponderá para defender y respetar los derechos humanos? Abran su chat. Se abrió el chat. Vamos. Ya, si no hay problema, si se tiene que ir, Nicole. Deje registrado su nombre, sí, por favor, y su curso. Ya, la B. Sí. La B me dice, ¿verdad?, que debería ser la 1 y la 2. La Yavan y la Nicole y la Paulette piensan lo mismo. Y yo pienso igual que ustedes, y esa es. ¿Saben por qué la 3 no es? Porque los intereses de un Estado están subordinados primero a los derechos humanos. Es decir, un Estado no puede violar o no respetar los derechos humanos si no recibe sanciones internacionales. Sea el Estado que sea, no puede violar a los derechos humanos, como diciendo, oiga, sabe que nosotros, por ejemplo, necesitamos esta fuente laboral y por eso vamos a permitir la esclavitud en este país. No, no se puede, porque la esclavitud es un derecho humano un derecho humano no permite la esclavitud. Entonces, los derechos humanos no están subordinados a los intereses de un Estado. Todo lo contrario, un Estado tiene que subordinarse a los derechos humanos de la humanidad. Ya. Y para ir ya cerrando, porque me queda poquito, estos son los desafíos de lo que estábamos hablando. Ah, esta pregunta, mira, antes que se vayan. Esto es habilidad, observación, desarrollo de las habilidades de la observación. Miren, hay circulitos, ¿ya? Los circulitos significan mayor cantidad. Por tanto, tenemos, dice, Chile, mapa de las conexiones de Facebook. Yo sé que ustedes usan más Instagram hoy día, pero el Facebook también es una herramienta de comunicación. Miren, Chile, ¿con quién más tiene? Perdón, dice aquí, no les puedo decir la respuesta. Pero la cantidad dice, del mapa de las conexiones de Facebook, ¿qué nos está mostrando en cuanto a las conexiones que tenemos? ¿Con quién más desarrollamos estas conexiones? Y viene la pregunta. La figura muestra con qué países se relacionan más los usuarios de Facebook en Chile. A través de esferas de diferentes tamaños se representa el volumen de estas conexiones. Por tanto, mientras mayor la esfera, más grande la esfera, mayor conexión. Respecto a la lectura del mapa y a los conocimientos de la realidad mundial actual, es correcto señalar que uno de los factores que favorecen estas relaciones de esta red social son A, la utilización del mismo idioma, B, el volumen de población del país, C, la existencia de buenas relaciones diplomáticas, D, la proporción de población joven, E, la homogeneidad del nivel de desarrollo. ¿Con cuál de esas se quedan? Vean la imagen nuevamente y abran su chat. Con esta vamos a terminar y comenzamos retomamos la siguiente clase. A ver, ¿qué dice el chat? La A. Nicole dice la A, Paulette también dice la A, Daniela también dice la A. Veamos. La A. ¿Cuál es la A?
La A dice que es la utilización del mismo idioma. Si vemos el mapa, Chile tiene mayor cantidad aquí en todos estos países de América. Argentina dice la utilización del mismo idioma. Argentina, el español. Chile, el español. Perú también. Colombia también. Venezuela también. Y España también. Perfecto. Felicitaciones. Son fantásticas. Bien, en razón, nos quedaba poquito, pero ya estoy más pasado de una hora, así que no les puedo seguir abusando del tiempo de ustedes. Eh, entonces, entonces, dejaríamos hasta acá esto y continuaríamos el próximo viernes. Claro que el viernes tenemos a las 10. Ya. Un saludo entonces, no las molesto más y nos encontramos el día viernes a las 10 de la mañana para continuar esto. También voy a tratar de buscarles preguntas o prepararles alguna tipo prueba más o menos para que juguemos con esto, cómo andan en cuanto a está bien o está mal. Estamos, que estén muy bien. Adiós. Ah, profe. Chao. Por favor, no olviden colocar su nombre antes de salir. Ya, nos vemos. Ya, ¿alcanzaron a colocar el nombre? Sí, lo puse al principio. Perfecto, Daniela. Te espero el viernes si es que puedes. A la Poleta igual y a la Juliana también. ¿Qué más? La Juliana. ¿Lo pusiste, Juliana? ¿Sí? Juliana Silva. Silva. Ya. Nos vemos, chao.